Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, maestra. ¿Te estás bien? ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Oye, pues hoy es la segunda sesión de los temas de literatura. ¿Tuviste oportunidad de revisar la grabación de la clase anterior? No. No, bueno. Entonces voy a hacer un repaso súper rápido para que pues veamos lo que está programado para el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, en este enlace, bueno, que ya entraste, vamos a comenzar, bueno, la sesión pasada revisamos algunos elementos de literatura. Y lo primero bueno, compartíamos y revisábamos era la diferencia entre lingüística y literatura, pues que a grosso modo es comprender que parten del mismo elemento que es la lengua, pero cuando la lingüística es la ejecución oral y el estudio formal de esta forma en la que se estructura una lengua. Y la literatura es llevar esa lengua al ámbito escrito, pero pues no todo lo que se escribe es literatura, ¿no? Ciertamente, no todos los textos que caen en nuestras manos o que leemos en algún momento de nuestro día, de nuestra vida, son literarios. Los que son literarios son los que consideramos pues artísticos, estéticos y están dentro del ámbito de la ficción. Sí, son historias de ficción que probablemente sean inspiradas en elementos de la realidad, pero que no necesariamente tienen que responder a una noción de realidad o verdad. Y repasábamos este cuadro que previamente ya les había compartido de las diferentes mm, disciplinas en las que se divide el estudio de la lingüística, cómo bueno, cómo trabajamos de distintas formas estas disciplinas en las clases que tuvimos de español y pues la cuestión tan variada que representa un estudio estructural de la lengua. Y en este caso, pues todo esto es un conjunto para llevar finalmente a un texto escrito. Entonces, lo que revisamos es que la literatura, así como la lingüística, se divide en áreas para estudiarla, para comprenderla. También la literatura lo hace, pero esta es una clasificación muy antigua que parte de la antigüedad clásica, de una clasificación de este tipo de producciones, de este tipo de textos, a partir de tres géneros. Y esto es lo que pues, necesito que te quedes, que quede, aunque sea un concepto muy general, que lo tengas muy claro, que los géneros son lírico, épico y dramático. Y las imágenes se asocian justamente a la generalidad de estos géneros. En el género lírico, lo que tenemos es la escritura de poemas, de textos que expresan cuestiones emocionales, sentimentales, y esto pues lo vamos a encontrar principalmente en los poemas, en los que no se nos cuenta una historia, sino un estado de ánimo, que puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser un sentimiento amoroso, puede ser un duelo. Sí, no sabemos exactamente qué pasó, lo que vemos es una voz poética en un estado de ánimo. Y entonces, bueno, la foto está ahí representada como en esta flor, en ese sentido poético, y esas líneas que podrían representar los versos de un poema. En el caso del género épico, es un género vinculado a lo narrativo, a la cuestión
de contar una historia, de relatar una historia, y la razón de que esté una especie de batalla en esa foto es porque el género épico en sus orígenes partía de esta noción, de la noción de contar las historias de los héroes y de los personajes relevantes históricamente, y fue evolucionando al punto que ahora lo épico tiene que ver meramente y de forma muy general con lo narrativo, con el contar algo, con el presentar una historia que de alguna manera consideramos relevante y digna de ser conocida. Entonces, por eso aparece esa imagen ahí. Y del género dramático, pues tenemos que es la representación. Ese día, el viernes, analizamos género épico, dimos los elementos de análisis y comenzamos con el género lírico. Entonces, hoy vamos a concluir con el género lírico y posteriormente vamos a hablar del género dramático. Entonces, bueno, te sigo avanzando las diapositivas para irte mostrando la información general. Y bueno, como puedes ver en esa siguiente decimos que el género lírico, los temas están vinculados con los sentimientos, y la forma predominante que vamos a tener es el poema. En el género épico estamos en relación a la perspectiva de contar del pasado, por eso es que los relatos se vinculan con lo heroico, y en el género dramático pues tenemos que el principal objetivo es la representación. Y del género dramático tenemos estos tres subgéneros, perdón, de géneros dramáticos. Entonces, que son la comedia, la tragedia y el drama. Este, este cuadro que yo creo que les puede ser bastante útil, que es asociar los géneros literarios a los tipos de texto que vamos a encontrar. En el caso del género épico o narrativo, porque lo pueden encontrar desde estas dos posibilidades, tendríamos el cuento y la novela como principales textos, y de ahí tendríamos que hacer un análisis de los personajes, el tiempo, el espacio, narrador y tema. Del género lírico, que los textos que se asocian al mismo son los poemas, aunque dentro de los poemas hay una clasificación muy grande, como la oda, el soneto, la lira, la redondilla, la égloga, la elegía, pero digamos que lo estamos revisando de manera muy, muy general. Y luego los elementos de análisis, que son las cuestiones estructurales, y posteriormente la cuestión de fondo. Y por último, del género dramático, que tenemos siempre elementos de análisis que serían los elementos estructurales. Y por último, de qué hay detrás de esos elementos. Entonces, bueno, este es un cuadro para sintetizar la información que tendríamos que revisar a partir de hablar de los textos literarios. Y vendría como esta cuestión de ir revisando uno a uno. Todo esto lo vimos el viernes, ahorita nada más les estoy haciendo un súper resumen para cubrirlo, para abordar lo que para hoy tenemos programado. Hola Fabio, te comparto el enlace. Bueno, del género épico, lo general que deben de saber es que son relatos en el género épico se hace un relato de los actos heroicos, de estas historias que deben de ser contadas. Es el género narrativo, en esencia es lo que debemos de recordar, que es el género narrativo
y que vamos a encontrar como elementos principales del cuento y la novela. En sus orígenes partió de una forma poética que se le llama epopeya, porque nos contaba justamente estos relatos heroicos, eh, de sucesos muy, muy, muy relevantes y estaban escritos en verso. Pero pues su evolución natural lo ha llevado a que ahora pues principalmente tengamos elementos narrativos y por ello es que la Ilíada es una de las obras maestras de la épica. Pero deben de considerar que esto es como una parte de origen, de ahí partió todo este elemento, todos estos elementos, perdón, parten de este origen y actualmente nos tenemos que vincular con lo narrativo. Lo pueden encontrar como género épico o género narrativo, pero no pierdan de vista que habla de la heroicidad, de elementos relevantes y de historias dignas de ser contadas. Se tiene que analizar del género épico, pues quién lo escribe, la perspectiva, quién lo cuenta, qué personajes intervienen, dónde ocurren los hechos y en qué momento se desarrollan. Y el viernes hicimos un ejercicio de un análisis de toda esta parte. Entonces les dejo abierto el enlace para que más adelante, en algún momento del día, puedan hacer este ejercicio. Y estábamos hablando del género lírico, que es el que expresa los sentimientos, tiene un punto de vista subjetivo. Es un texto que se presenta en versos principalmente, muy raros ejemplos también vamos a encontrar en prosa, pero la forma principal es el verso y suele ser plasmado en los poemas, ¿no? Como este texto que permite el presentar de forma más libre esta perspectiva del escritor. En el caso del género lírico, vamos a hacer el análisis de la estructura. En el caso del género lírico, lo que tenemos que hacer es revisar cómo se presenta un poema. El poema puede estar presentado en, el poema, perdón, está presentado en versos, que son cada una de las líneas que conforman un poema, cada línea tal cual. Estrofas, que es juntar esos versos y son separados visualmente o a través de la puntuación. Y eso son las estrofas, es un poco la estructura, por ejemplo, de las canciones. Y al conjunto de estrofas le vamos a llamar un poema. Entonces debemos de tener presente que el, el género lírico lo vamos a vincular al poema y se va a ver de esta manera. Cada una de estas líneas es un verso, conjunto de versos hacen una estrofa. Aquí mi llave quedó un poco como que medio volando, pero en esencia es que el conjunto de versos hace una estrofa y el conjunto de estrofas es lo que conocemos como un poema. Vamos a revisar eh, también dentro de esta estructura otros elementos, pero a ver, permítanme. Iba a empezar a hacer notas aquí, pero no lo van a ver ustedes. Un segundito.
Muy bien. Aquí vamos a ir haciendo el análisis de este poema. Vamos entonces a señalar, por ejemplo, que este poema está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24 versos. Este es un poema que tiene 24 versos. Y estos versos están divididos en 6 estrofas. 6. Ahora, ¿qué tenemos que analizar de los poemas? ¿O a qué cosas se pueden enfrentar con la cuestión de su análisis? Vamos a analizar algo que se conoce como el ritmo, perdón, la métrica, es decir, cuánto mide este poema. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de medir las sílabas poéticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy parecido a cómo dividimos silábicamente una palabra. Entonces vamos a ir dividiendo u, ni, co, a, mo, ya, am, ni, o. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ponerle aquí un 9. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 2 versos de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me van a decir, muy fácil, todos tienen 9 versos. Me voy a ir a cualquiera. En este caso, este es el primero de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguimos con los 9. Uno más para comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí ya me salieron 8. Pues solamente este está diferente, entonces, bueno, comprobemos aquí nuevamente. Pero mis ojos te vieron. Comprobamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8. ¿Qué sucede? ¿Esa está mal y las demás no? No. Lo que yo he omitido de hacer es considerar un elemento para las sílabas poéticas, que es lo que se le llama sinalé. ¿Cuándo hay una sinalé? Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal. Ahí yo tengo una sinalé. Aquí la tengo, mira. Unicoamo. La palabra único termina en vocal, ambos empieza en vocal. Que va sazonando el bien. Qué bien nos sabe Lau
la ausencia, cuando nos estorba el cuerpo. Y todas esas se vuelven entonces una sola sílaba. Mis manos te han olvidado. Aquí tengo. Ah, pero ahí no empieza con vocal. No estrictamente hablando, pero la H no tiene sonido. Entonces suena como vocal. Lo mismo va a pasar con la Y. Cuando tiene ese sonido de I. Y aquí ya no tenemos. Pero mis ojos te vieron. Pero vamos a ver si abajo tenemos más. Y cuando es amargo el mundo, para mirarte los cielos. No quiero encontrarte nunca, que estás conmigo, y no quiero que despedace tu vida lo que fabrica mi sol. Como un día me la diste, viva tu imagen por ser, que a diario lava mis ojos con lágrimas y recuerdo. Otro se fue, que no tu amor reclama a él. Silencio, si mis brazos de tu boca con las palabras partieron. Otro es este, que no yo, mudo, conforme y eterno. Aquí están las tres, miren, que cuentan estas tres. Como esta mujer conmigo, que irá conmigo muy bien. Ahí tenemos todas esas señales que lo que hacen es que tengamos versos de 8 líneas. Nos vamos a revisar cualquier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí se rompe por el acento del dictón. ¿Qué será aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí son realmente 8 sílabas en cada uno. Y eso quiere decir que el metro es un poema que tiene 8 sílabas. Poéticas, porque si hacemos una división silábica de forma normal, nos van a salir casi 9 en todas, ¿no? Pero son sílabas poéticas. Ahora, un elemento más que debo revisar es la rima. ¿Qué es la rima? Ah, bueno, la rima es cuando una palabra tiene un sonido parecido a otro, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este poema? Este es un poema del siglo XX. Entonces vamos a ir viendo. Mío no tiene rima con ninguna de estas. Pero tiempo y rima con cuerpo. Olvidado y rima con mundo. Mm, quiero, rima con sueño. Más o menos, ¿no? Este es un poema del siglo XX, no tiene como esa estructura tan estricta en cuanto a la rima,
Pero lo que sí podríamos decir es que estamos teniendo una rima asonante. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una rima que solamente tiene coincidencia en las vocales. Tiempo, cuerpo, olvidado, mundo. Quiero, sueño. Bueno, pues nosotros se ve más el quiero, sueño, ¿no? Es una rima que más o menos se parece, pero no está en estricto. Ahorita les voy a poner otro ejemplo con esto. En este caso, la que le vamos a poner que la rima es asonante. Y eso sería estructuralmente hablando lo que le diríamos a este poema. Ahora, en cuanto a su contenido, vamos a leer. Este poema es de Salvador Novo, un escritor mexicano del siglo XX, y dice así: único amor ya tan mío que va sazonando el tiempo. Qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo. Mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vienen. Y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierto. No quiero encontrarte nunca, que estás conmigo y no quiero que despedace tu vida lo que fabrica mi ser. Como un día me la viste, viva tu imagen pasó, que ayer lavan mis ojos con lágrimas que recuerdo. Otro se fue, que no tú, amor reclama el silencio, y mis brazos y tu boca con las palabras partieron. Otro es este, que no yo, mudo, conforme y eterno, como este amor que tan mío, que irá conmigo muy. ¿De qué se trata este poema? Este poema habla de, evidentemente es un poema de un amor que ya no está, de una pareja que ya no están juntos, de una relación que ya ha finalizado, pero es muy interesante porque yo las primeras veces que lo leía, a este poema a mí, desde muy chica me gustó mucho, y yo lo interpretaba como de, bueno, el desamor, la ausencia, y en algún momento me lo explicaron y se volvió como otra cosa. Cuando decimos único amor que tan mío que va sazonando el tiempo, ¿qué quiere decir sazonar? Cuando cocinamos o cuando ustedes cocinan, eh, dicen que le tienes que dar el sazón, ¿no? Entonces a veces asociamos sazonar como con pues echar la sal, echar la pimienta, pero tiene que ver más con el tiempo, ¿sí? Por ahí dicen que para que una sopa sepa rica, para que un caldo sepa rico, necesita tiempo, ¿sí? O sea, no, mm, para que adquiera mejor los sabores, necesita ese tiempo. Entonces, cuando dice único amor ya está mío que va sazonando el tiempo, quiere decir que este es un amor de tiempo atrás, ¿sí? Que se sigue, como que se sigue cocinando, sigue presente dentro de la mente de esta voz poética, y esta es la frase determinante. Qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo. Aquí pareciera, ¿no?, contradictorio, cómo nos va a saber bien una ausencia cuando claramente hay una añoranza. Pero dice, cuando nos estorba el cuerpo. ¿En qué etapa de la vida nuestro cuerpo se puede volver un estorbo? ¿O en qué etapa de la vida el cuerpo es un estorbo? En la vejez. Entonces, por eso dice, único amor, ya también, o sea, es algo que yo tengo, que me pertenece, que va sazonando el tiempo, quiere decir que tengo ya un largo tiempo teniéndolo, estando aquí conmigo, y esta parte de, está bien que no estés aquí, o sea, que bien no sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo, porque ya soy viejo, ya soy viejo. Y entonces todo, cuando revisamos a la luz de esto, como la voz poética o cuando lo vemos a la luz de una persona que está en la vejez, todo cobra sentido. Mis manos te han olvidado,
pero mis ojos te vieron. O sea, ya no me acuerdo de lo que se sentía estar contigo, pero tengo el recuerdo, te tengo en la memoria. Y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierto. Sí, es esta forma de decir te recuerdo. No quiero encontrarte nunca. Fíjese aquí, como esta parte de esa que añoro, el mundo es así, el mundo es amargo, trato de pensar en ti, pero no quiero encontrarte nunca. ¿Por qué? Porque estás conmigo, o sea, yo te tengo en mi recuerdo, en mi mente, y no quiero que despedace tu vida lo que fabrica mi sueño. Y este es un verso que parece sumamente cruel, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión de yo tengo una imagen, una añoranza, y no quiero que la realidad me la destroce. Y aquí nos decían en algún momento, y ahora se los digo yo a ustedes, tenemos de pronto una eh, añoranza por las cosas de antes, ¿no? De los lugares que visitábamos, las personas que conocimos en determinado momento. Yo creo que empieza a pasar desde un momento muy temprano de la vida y sucede que cuando las volvemos a ver, las cosas no nos parecen tan espectaculares o tan mágicas o tan bonitas como solían ser, ¿no? De es que yo tenía un libro que era de esta manera y vemos el libro y es así de, ay, no, no se veía así, no, los colores no nos parecen opacos o los dibujos no nos parecen tan bonitos como solíamos recordarlos. Y esto es lo que dice este poema. No quiero encontrarte nunca porque yo te recuerdo del modo y no quiero saber cómo eres ahora, porque se sabe bien, ¿no? La voz poética se sabe vieja, se sabe, y ya no está como en un momento de fuerza, de vitalidad, incluso déjenme decirlo así, de belleza. Entonces no quiere encontrarse ese objeto amado también en esta decadencia. No, no quiere sustituir la imagen del presente por la imagen por la, no quiere sustituir, perdón, la imagen del pasado por esta imagen presente que no va a corresponder con lo que desea. Y así se queda, ¿no? Como un día me la viste, viva tu imagen poseo, te adoraban mis ojos con lágrimas que recuerdo. Es te recuerdo, lo único que me queda es el recuerdo, pero a la vez me queda una gran tristeza. Otro se fue, que no tú, amor, clama en silencio, sin mis pasos y tu boca con las palabras partieron. Otro es que no yo, mudo conforme yo te amo, ¿sí? Es esta promesa de, ya no tengo nada que decir, ya no tengo nada por qué luchar, estoy conforme, pero esto es para siempre. Como este amor ya fue mío, que irá conmigo muriendo. Y reitera esta noción de desaparición, de decadencia y de muerte, porque estamos hablando de una voz poética en una etapa de vejez muy adulta. Ese es el fondo. Cuando hacemos este análisis de qué dice el poema, qué figuras y demás, estamos ante el fondo de de un poema. Entonces, en resumen, estructuralmente este poema tiene 24 versos, están divididos en 6 estrofas estos versos y tiene sílabas, octasílabos, es decir, sílabas de 8 sílabas poéticas y pareciera que esta es una rima asonante. Vamos a revisar el otro concepto de la rima, porque este es importante, con este poema, con desmayarse, atreverse y estar curioso, porque esto sí puede ser que desaparezca esta pregunta puntual en el examen. Este es un poema de muchos años, de muchos siglos, y solamente lo vamos a retomar para hacer análisis de la otra rima. Me voy a ir directamente, bueno, hacemos el análisis rápido. Este es un poema de 14 versos divididos en 4 estrofas.
¿sí? Dos estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos cada una. Tiene una rima, un metro de 11 sílabas. Si mantenemos una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos una. Y vamos acá. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí tenemos una finaleja y lo confirmamos con una última. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí nos falló uno. Uno, dos, tres. Ahí no lo encuentro. A ver acá. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 sílabas. Ahorita reviso esto. Y entonces tenemos un poema de 11 sílabas poéticas. Y lo que aquí les decía, la rima. Vamos a ver. Furioso, oso, rima con ánimo, pero también con reposo y receloso. Esquivo, rima con vivo, con altivo y fugitivo. Ivo, ¿no? Desengaño, con año y otra vez desengaño. Suave, concave y sabe. Aquí no importa la cuestión ortográfica, sino la cuestión sonora. Suena como suave, concave. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ah, pues mira, aquí tenemos una rima consonante. ¿Por qué es una rima consonante? Porque los sonidos de las vocales y de las consonantes son los mismos. Coinciden, coinciden tanto los sonidos de las vocales como de las consonantes. Y aquí nos van a decir cuál es el esquema de rima. Y vamos a ir haciendo esto. Voy a poner mi primera rima, que es furioso. Todas las veces que aparezca esa rima, voy a poner la letra A. Ahora, todas las veces que aparezca la rima de esquivo y vivo, clave, tengo una tercera rima, que es engaño, y una cuarta rima, que es suave, suave y sabe. Entonces, cuando a mí me piden el esquema de rima,
yo tengo que este poema tiene un esquema A, B, B, A, B, B, A, C, B, C, C, C. Y este es un poema perfectamente bien estructurado. 11 sílabas, 2 estrofas de 4 sílabas, 2 estrofas de 3 sílabas, con rima consonante cuyo esquema es A, B, B, A, B, B, A. Todo esto, además de darnos como esta posibilidad de hacer este análisis, quiero que sean muy, muy conscientes de lo complejo que es hacer un texto poético. O sea, no solamente es esa precisión de las palabras en este poema para hablarnos de sentimientos tan complejo que puede llegar a ser un sentimiento amoroso, o el otro para hablarnos de esta etapa de la vida en la que tiene una añoranza, pero a la vez tiene una conformidad y una resignación ante su presente. Las palabras son elegidas con mucha precisión, con mucho cuidado, con mucha atención. Cada palabra pesa, pero además de la complejidad, están armadas de tal modo que se presenta así. ¿Cómo lograr esa precisión de rima? ¿Cómo lograr esa exactitud del metro y que además coincida como debería ser? Este ejemplo es un soneto y es una forma clásica de hacer poemas, es una forma en que los sonetos eran así, tal cual como lo están viendo aquí. Les pongo rápidamente otro ejemplo, porque también como es una figura tan clásica, eh, tiene esta forma específica, o sea, los sonetos se veían de esta forma. Este es un soneto de Sor Juana, y van a ver que es exactamente lo mismo. 14 versos, divididos en 2 estrofas, 2 de 4, 2 de 3. ¿Lo vieron? 11 sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11 sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Aquí tenemos la regla de la palabra aguda más uno. No me voy a meter en esto, pero aquí tenemos las 11. Y uno más, que puede ser triunfante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Y van a ver cómo se ve la RIM nuevamente. Amante, constante, diamante, triunfante, ingrata, maltrata, grata, no, deseo, veo, empleo, enojo, escoge, despojo. ¿Cómo queda el esquema de rima del otro?
Y este queda igualito. Vean. A, B, B, A. Y regresamos. A, B, B, A. Y cambiamos de ritmo. C, D, C, D, D, I, C. Y tenemos nuevamente un poema, es un soneto. Cada expresión del soneto tiene 4 estrofas, 2 de 4 versos, 2 de 3 versos. Tiene un ritmo de 11 sílabas, un metro de 11 sílabas, perdón, y una rima consonante con el siguiente esquema: ABBA, ABBA, CBC y CBC, que es exactamente lo mismo que revisábamos en el otro. ¿Qué les pueden preguntar al respecto? ¿Cuál es el esquema de rima de la segunda estrofa? ¿Qué tipo de rima tiene? ¿Cuántas sílabas poéticas tiene tal poema? ¿Qué es la sinaleja? Esas son las preguntas hacia donde se puede dirigir esta parte de preguntas de texto poético. Entonces, nuevamente yo espero que les haya parecido, pues, por lo menos interesante, un poco les haya causado un poco de sorpresa como esta precisión, porque insisto, tenía que ser muy exacto, ajustarse a lo que decía, pero no por eso se sacrificaba el sentido de las palabras, sino por eso las palabras dejaban de ser. Este poema trata, al que Grato me deja justamente, de esta cuestión de al que yo quiero no me quieren y al que me quiero yo no quiero, ¿no? Al que Grato me deja justamente, al que me sigo de ingrato. Constante adoro a quien mi amor maltrata y maltrata a quien mi amor busca constante. Y la elección de las palabras es exacta y el sentido de lo que quiere decir se mantiene. Estas serían cuestiones estructurales de cómo se debe ver un poema, pero tenemos que ver también las cuestiones de fondo. Metros, número de sílabas en cada verso, rima, terminación similar en la última palabra de los versos, y tenemos que es consonante, como en el de breve romance de ausencia, perdón, consonante como los dos que acabamos de ver, tanto vocales como consonantes coinciden, y asonante como el de breve romance de ausencia, donde prácticamente solo los sonidos vocálicos eran, se rimaba a partir del sonido de las vocales, pero las consonantes eran diferentes. Y entonces, pues tenemos que analizar también esta cuestión de las, las figuras retóricas. Vamos a ver unas cuantas. Selecciono siempre las que encuentro en línea, las más comunes. Pues no faltará, no me puedo, no les puedo prometer que no, pero me centro principalmente en las figuras más conocidas. Bueno, no más conocidas, las que más se presentan en las que más se dicen en el examen. Y la primera sería la metáfora. En la metáfora tiene mucho que ver con lo que veíamos en función poética del lenguaje, en el que tenemos una palabra a la que le vamos a asociar un sentido distinto al que tiene, pero tiene cierta semejanza, vaya. O sea, la metáfora funciona porque se mantiene un sentido simbólico y de significado. Por ejemplo, las metáforas más conocidas, las perlas de tu boca. ¿Qué está haciendo aquí? Asociando la forma de los dientes a un objeto sumamente valioso que son las perlas. Las asocia a partir del punto de vista de la forma, ¿no? O sea, de esta forma perfecta, redondeada, blanca, bonita. Por eso son las perlas de tu boca. O tu cabello de sol. Bueno, le decimos a una persona que tiene el cabello muy brillante o incluso rubio. Entonces, esa asociación parte de algo que sí conozco, lo relaciono con algo sumamente parecido, pero mantiene semejanza. Aquí les presento cinco metáforas. A ver, me quisieran comentar si entienden alguna de estas, o sea, me explicarían alguna de estas metáforas. La que ustedes quieran, tenemos 5. ¿Podrían explicarme alguna?
si quieren abrir su micrófono o si quieren escribirlo en el chat. La de hoy pega fuerte el sol es como de que, pues de que el sol, Ujú. pues quema más, ¿no? Exactamente, que hace mucho calor, ¿no? Y asociamos la noción de golpe con el, con lo fuerte que nos da, a lo que nos zarandea. Muy bien. Tiene mala sangre, exacto. Cuando le decimos es que tiene mala sangre, y además de que caiga mal, como que sea mala persona, ¿no? Como que lo asociamos con que pues, tiene un algo ahí de malvado. Ningún hombre es una isla, ¿a qué le suena? A ver, Ángel, cuando decimos ningún hombre es una isla, ¿qué podría ser? Eh, no se me ocurre nada. ¿Cómo es una isla? ¿Qué es una isla? Es que está sola, Exactamente. Y decimos que ningún hombre es una isla, ¿qué quiere decir? que ningún hombre está solo, ¿o Que cómo? ningún hombre puede estar solo, ¿no? Ajá, exacto, exacto, exacto. Y además, vean, o sea, la isla es como ese espacio aislado, separado de todo, y que aparte suelen tener como muchos problemas, ¿no? Bueno, excepto Inglaterra, bueno, países, los, pues sí, los Inglaterra y Irlanda que están en esta isla, mm, pero generalmente son como complicada la vida en una isla porque pues independen, están separados, tienen que llegar a los continentes y demás. Pues se relaciona a eso, a que ningún hombre puede estar solo. Y los dos de arriba, pues se los explico, pero les hago solamente una pregunta. Por ejemplo, Fabio, a ver, ahí escríbeme o ahora tu micrófono y dime si sabes qué es un muñón. ¿Qué es un muñón? Exactamente. Cuando una persona pierde una extremidad, esa formita que le queda en su brazo o en su pierna, que esa que queda como redondeada, se le llama muñón. Entonces, cuando decimos que con el árbol de muñones que no canta, estamos expresando que este es un árbol podado, ¿sí? Un árbol al que le han cortado las ramas. Y por lo tanto, no canta porque, uno, o las hojas no se mueven con el viento porque no tiene ramas, o los pájaros no pueden posarse en él porque no tiene ramas. Entonces, a eso se refiere. Ese es el árbol de muñones que no canta. El contexto de esta metáfora es la noción de un árbol de una ciudad, ¿sí? Estos árboles tan bonitos que vemos sobre todo por ejemplo en avenidas principales, donde los podan y los dejan ahí como muy estéticos, pero ciertamente no hay libertad en sus ramas y probablemente tampoco se posen los árboles, o peor aún, estas cuestiones de, las ramas me chocan y lo podo, y entonces quedan pelones los árboles. A eso se refiere esta metáfora. Aquí básicamente es que ustedes identifiquen estas figuras retóricas dentro de las preguntas. Puede ser ya sea la metáfora, que es como de las eh, más preguntas, las que más les preguntan, y tiene más que ver con que identifiquen
Sí, normalmente no, yo no recuerdo estos reactivos donde les pidan explicar una metáfora que sí puede pasar, pero es principalmente de las siguientes incisos, cuál es una metáfora. Va más por ahí, como la cuestión de las preguntas. Entre metáfora y la siguiente figura que también preguntan mucho, que es la comparación. Y en la comparación no se compliquen, es tal cual nos lo entendemos. Comparar es, tengo un elemento, tengo otro y les encuentro una relación. Sí, yo les decía hace tiempo, en otra vez les decía, tus ojos como de vaca. Y decían, y no es una ofensa, porque la vaca tiene unos ojos hermosos, ¿no? Como grandotes, como melancólicos, como pestañotas. Pero es ese punto de comparación. Digo, mi comparación era muy básica. Puede tener un elemento más simbólico como este que está aquí, que por cierto les pido disculpas por la falta de fotografía, porque sería ciervo con C. Y aquí tiene que decir como ciervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, como este venado, este que quiere agua, así clama por ti, oh Dios, el armamento. Este es un texto, texto bíblico, un texto de un salmo. Y el otro, como una vergüenza peor que un golpe, sentir ridículo de nuestro. Y como una vergüenza, o sea, de, fue peor que si me hubieran pegado, era pues, el estar esperando, ¿no? O sea, me sentí más, hubiera preferido que me pegaran a que me dejaran ahí, ¿no? Y lo que aquí nos va a ayudar mucho es esta palabra, como, cuando yo relaciono y pongo esto como tal cosa como tal. Estoy estableciendo una comparación. Y esa la vamos a poner ahí. La van a encontrar como comparación, se los pongo en el chat. O sí, esas son las dos posibilidades. Es el mismo, así como les decía, sujeto tácito morfológico implícito, lo mismo aquí. Puede ser comparación o símil y es exactamente la misma figura. Esta es la que acabamos de ver. La antítesis cuando se contraponen aparentemente dos ideas. Esta figura es de que decimos lo contrario para exaltarlo, ¿no? Entonces, cuando decimos al que ingrato me deja, busco amante, y al que amante me sigue, dejo ingrata. Es lo que les decía, es al que me busca, al que no me hace caso busco, y al que sí me hace caso no. Y otra forma otro ejemplo de esto sería un niño de mayor edad, o sea, un niño en general, quiere decir que su edad es corta, pero bueno, todos los niños quiero al más grande, no tengo uno de 4, uno de 6 y uno de 8, bueno, me voy a apoyar en el de 8 porque es el más grande, aunque pues en esencia los tres sean pequeños, porque los tres son niños. Y esa sería la antítesis. Nuevamente, todas estas van a ir más vinculadas a del siguiente fragmento. Les aparece esto. ¿Qué figura retórica es? A, en este caso, es una antítesis, porque me presenta ideas aparentemente contradictorias. Una figura más es la hipérbole. Esta me gusta porque creo que somos hiperbólicos por naturaleza. Y literariamente hablando, la hipérbole es una figura de exageración. Eres más lento que una tortuga, ¿no? Sí, oye, este, apúrate, parece, eres más lento que una tortuga, ¿no? Estamos exagerando, nadie puede ser más lento que una tortuga. O tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Decimos, es que tengo tanto dolor que hasta me duele respirar, ¿no? Me duele hasta el aliento. O las hipérboles que hacemos en el día a día de estoy tan cansada que no me puedo ni mover, ¿no? Tengo tanta hambre que me acaba de doler el refrigerador. O te extraño tanto que no puedo vivir, ¿sí? Esas son exageraciones, son figuras de exageración y es hipérbole. Y les digo, somos hiperbólicos por naturaleza, ¿sí? Exageramos el sentido de estoy tan cansado, es que tengo tanta hambre, es que me siento tan mal.
por esta cuestión de la exageración y literariamente se expresaría a través de estas figuras en las palabras. El hipérbato es alterar el orden sintáctico convencional. En vez de decir, si no recuerdo mal, decimos, si mal no recuerdo. En vez de decir aquí, Inés mía, tus ojos bellos ya me matan, ojos y el alma roban pensamientos. Aquí reitera, roban Inés, tus bellos ojos ya me matan y roban mis pensamientos. O mi Inés, tus bellos ojos me matan y roban mis pensamientos. Pero lo dice como alterando el orden normal, en vez de decir lo que les decía en gramática, en vez de decir sujeto, verbo, complemento, cambiamos las palabras y decimos exactamente la misma. A mí me gusta contarles que, por ejemplo, en este caso sería como la forma en la que habla un personaje de Star Wars, creo que conocido, aunque Star Wars tenga todos los años de la vida, que es el maestro Yoda, ¿no? Que habla así, habla con hiperbatón, habla al revés, decimos, altera el orden sintáctico convencional. Al final del día, cada hablante es libre de ejecutar sus palabras como mejor le parezcan, pero esta puede ser una forma en la que ustedes les ayuda a identificar cuando es un hiperbatón. No sé si tengo una más, nada más. Entonces, esas figuras son las que he visto, las que encontré en el examen. Por supuesto que les pueden preguntar otras, pero trate de mantener y de citar por lo menos estas. Y por último, en cuanto a géneros literarios, pues vamos a trabajar el género dramático. Entonces ya vimos que el género lírico es el de los sentimientos, que es todo lo que acabamos de analizar. El género épico es el género de la narrativa, de contar lo que este, algo relevante. Y en el género dramático estamos ante el género que se usa para la representación. En el género dramático, esencialmente, lo que deseamos es que se represente. O sea, el texto no fue generado para otra cosa que no sea para ser presentado en una obra en un escenario, en un teatro. Formalmente, ¿cómo es una obra de teatro? Formalmente, una obra de teatro se presenta a través de diálogo. Es decir, cuando yo leo un cuento, yo tengo un narrador que me está diciendo, iban caminando cuando de pronto se encontraron con, y platican entre ellos, quizá, en un cuento. Pero yo tengo un narrador que me está diciendo lo que está pasando. En el caso del teatro, no. Yo lo que voy a tener es, yo voy a ver a los actores y voy a escuchar lo que dicen. Y a través de eso que están diciendo, yo voy a ir armando el contexto de la historia, en qué lugar están, más o menos voy a ir identificando el conflicto. Pero eso yo lo voy a descubrir a través de lo que diga, ¿sí? Por eso es tan diferente, aunque pues son más o menos, yo le podría decir, son medio primos el cine y el teatro, pero bueno, en el cine sí puedo tener voz en off, que es una especie de narrador, ¿no? Sí puedo tener, incluso a veces, por ejemplo, en las películas de superhéroes, por ejemplo, Spider-Man, yo he notado que Spider-Man cuenta, está narrando y lo vemos actuando, pero también lo escuchamos narrando. En el teatro no. Yo a través de los diálogos debo determinar cómo se está construyendo la historia. De pronto, el actor habla como para sí mismo y dice, ay, es que no saben lo que, no, es que ya no recuerda lo que pasó, como si no lo escuchara el personaje que está ahí. O es una forma también, decimos, que rompe la cuarta pared, incluso se dirige al público, es que no saben lo que pasó, como si como entendiendo esa complejidad y se le llama que rompe la cuarta pared porque rompe como esta idea de que algo está pasando ahí y reconoce que hay un público, que es un poco lo que pasa con estas
yo recuerdo dos series, son muy conocidas, aunque ya tienen mucho tiempo, no sé si las ubican ustedes, que son The Office y Modern Family, donde son falsos documentales, donde estamos viendo a los personajes expresar la parte de la historia, los entrevistan y cuentan cosas de la historia, pero a veces, mientras están en la cuestión, en el conflicto, están actuando, voltean a la cámara y hacen expresiones, o incluso dicen algo. Eso es romper la cuarta pared, como reconocer que alguien te está viendo. Y eso pasa a través del teatro también, en los diálogos o de dirigirse directamente al público para contar lo que está pasando. Otra cosa que tiene el texto teatral son acotaciones. Las acotaciones son esas marcas que aparecen en el texto que dice, por ejemplo, eh, Julia, Julia, y entre paréntesis dice asustada. ¿Qué fue lo que pasó? Ese es el diálogo. Ese asustada es una marca de dirección. Es lo que está diciendo el autor de teatro, el escritor teatral, les está diciendo cómo se tiene que ver, ¿sí? O ese matiz, esa intención que él quiere que sea marcada. Entonces, esas son las acotaciones. Cuando dice con sorpresa, con indignación, se levanta y toma no sé qué. Esas son las marcas de dirección. Realmente son apoyos que el escritor da, pero que fríamente no tampoco son absolutamente necesarios. ¿A qué me refiero? Que si nosotros estamos leyendo el texto, tenemos que ir, si estamos, por ejemplo, leyendo un texto que no tiene tantas acotaciones, en nuestra mente se tiene que ir construyendo cómo se debe ver. Y entonces ya son marcas que se le hace al actor de, bueno, de aquí te paras y caminas para acá y tomas la copa. Y aquí entonces caminas, escucho lo que estás diciendo, bueno, es una noticia terrible, te tienes que asustar, te tienes que sentir impactado, ¿sí? Entonces eso es lo que hace un buen director, ¿no? Que a través de lo que dice el texto va a ir generando esa emoción para que esa historia se transmita, porque recuerden, estamos viendo lo que pasa. Entonces tenemos esa otra conexión, por eso el teatro es tan padre, ¿sí? El teatro es padrísimo en ese sentido, porque no solo nos debería de maravillar que la persona que está ahí se sabe todo lo que tiene que decir o reacciona conforme a lo que está pasando en la escena, a diferencia de una película que si te equivocas cortas y lo vuelves a grabar. O ahora que estuvimos en pandemia, seguramente, bueno, quizá les tocó hacer algún video y entonces estaban grabando y hacían 5 tomas de lo mismo, ¿no? Y de todos modos lo editaban. En el teatro no. En el teatro el actor está ahí, habla y si se equivoca tiene que regresar y retomar alguna línea para que no se pierda la historia. Sí, es un trabajo complejo y muy admirable para los actores. ¿Cómo se divide la obra, el guión teatral? Se divide en actos que a su vez se dividen en escenas. Es un poco la división como de capítulos de una novela, pero aquí lo dividimos en actos y dentro de los actos están divididos en escenas. De la forma más fácil de decir es que una escena se identifica a partir de el cambio de entra o sale un personaje. Ahí tenemos un cambio de escena. En el acto sí suele haber una bajada del telón para marcar un nuevo acto. Pero aquí no solo tiene que ver con esta marca de cierre telón, abre telón, sino que muchas veces también se relaciona con que se tiene que hacer un cambio de escenografía o quitar algo, poner algo, porque se está cambiando de lugar. También por eso les digo que también por eso suele ser tan increíble, porque tienen que pasar muchas cosas. Hay grandes producciones teatrales de mucho presupuesto y hay otras que no lo tienen tanto y que ocupan mucho la cuestión creativa. ¿No? Hace muy poquito, de hecho, el mes pasado fui a ver una obra que se llamaba Los cuervos no vuelan y eran 3 chicas vestidas de negro con un taburete y con eso hicieron todo. Y así, una obra muy padre. Y una cosa que tenía esta obra, a diferencia de los más tradicionales, que ellas sí narraban, ¿no? Se decían, y entonces la mamá cuervo se para y no sé qué, la mamá no sé qué, cuervito, no sé qué. Y además de dialogar, narraban. Pero eso es una pues, tendencia actual, ¿no? Entonces, en general, tradicionalmente,
artísticamente esto no sucede. Ahora, de lo que ustedes tienen que tener muy, muy presente para su examen. Tenemos tres géneros dramáticos, que son la tragedia, la comedia y el drama. Hay muchísimos más, así como les dije que en poemas tenemos la redondilla, el soneto, la égloga, la elegía, etcétera. En el teatro también, pero aquí estamos estudiando las clasificaciones más generales y de alguna manera los orígenes. En el caso de esto de tragedia, comedia y drama, estamos hablando del inicio del teatro, en los géneros primarios, los géneros primigenios, que son estos tres. Y además tienen un sentido muy distinto al que ahorita nosotros ocupamos o del que el sentido que nosotros le damos actualmente al teatro. Es decir, cuando yo les digo que ocupamos es que yo voy a ver yo voy a ver una obra de teatro con un fin recreativo, me quiero distraer, me quiero entretener, lo mismo que cuando veo una serie o voy al cine. Y normalmente, pues, una película larga, pues son 3 horas, ¿no? A mí me pasa mucho con mi familia, pues somos mi esposo, mi hijo y yo, y decimos, bueno, mi hijo es chico, tiene 6 años. Entonces, decimos, vamos a ver una película, ¿no? Ahorita pues vemos todo lo único que vemos en películas infantiles. Y generalmente decimos, no, pues que dura 2 horas. No, mejor otra, una de 1 hora y media, 1 hora. Como que hasta eso determina qué ver, ¿no? Obviamente ya si queremos ver algo que nos guste mucho, pues lo que dure o si vamos a cine. Pero cuando estamos así en casa y tenemos ese tiempito, muchas veces se pasa con eso. Y en el origen no era así. Por ejemplo, la tragedia principalmente, que es de la primera que les voy a hablar, eran obras larguísimas, de días. Sí, o sea, la gente iba y venía, muy solemnes, muy amplias, porque tenían muchos fines. ¿Qué pasa con la tragedia? Bueno, la tragedia. Número uno, la tragedia tenía un sentido ritual en el que lo que ahí se hacía no era solamente una obra de teatro, no era solamente algo para ver, sino más como el sentido de tener un acto hasta cierto punto litúrgico, no sé. En la tragedia tenemos elementos como los personajes son nobles, de la nobleza, es decir, son historias de reyes, de gobernantes, de aristócratas, de gente dentro de una posición privilegiada de poder, que sufren conflictos profundos y que se muestran como elevados, que, es un poco, que son personas con una situación social elevada por encima de las demás, pero que son normalmente de un papel predominante en la sociedad, principalmente, por ejemplo, reyes, sacerdotes o gobernantes. En el caso de la tragedia, tenemos que tener presente que tenemos una estructura en la que tenemos un final funesto, o tal cual, digamos, es un final trágico. Cuando decimos que cierto acontecimiento fue una tragedia, nos conmueve mucho, ¿sí? Cuando decimos es que eso fue una tragedia, una parte de nosotros no logra entender por qué pasó y a veces no nos va a poder ni explicarlo. Entonces, una tragedia actualmente con un término cotidiano común es cuando una persona fallece en un accidente de cualquier tipo, automovilístico puede ser, pero de una forma pues inesperada, ¿no? Cuando es un acontecimiento no sobrenatural, en el que la naturaleza está asociada, por ejemplo, un terremoto, cuando veíamos las imágenes de Turquía,
decían las imágenes de la tragedia, ¿no? Dicen los noticieros, perdón, las imágenes de la tragedia. ¿Por qué? Porque lo que ahí pasa es terrible, sí, la gente muere, la gente pierde todo, la gente está devastada, pero hasta cierto punto las personas no lo podían evitar, ¿sí? Porque en la tragedia el destino juega un papel fundamental. El personaje no puede eludir su destino. La obra emblemática que nos puede englobar todos estos conceptos se llama Edipo Rey. ¿La conocen? ¿La han leído, se las han platicado, han escuchado hablar de ella? ¿O han oído hablar, por ejemplo, del complejo de Edipo? No, gracias a Dios. Ángel, ¿has oído hablar de la obra Edipo o del complejo de Edipo como tal? No, tampoco. Tampoco. Bueno, el complejo de Edipo es cuando dicen que un hijo tiene como una dependencia o sentimientos muy fuertes, incluso amorosos hacia su mamá y hacia su madre. ¿Por qué se le llama complejo de Edipo? Porque esta obra de teatro de la antigüedad, un poco tiene que ver con eso. Se las cuento de forma muy rápida. En Tebas, una región de Grecia, de la antigua Grecia, había unos reyes. Tuvieron un hijo. Los griegos acostumbraban consultar su suerte, saber de su futuro hacia un lugar que se llamaba el oráculo. Llevan a Edipo al oráculo para saber qué le depara el futuro, el destino a este buen Edipo. Y el oráculo les dice cosas terribles. Les dice que ese niño, al crecer, va a cometer dos actos innombrables. Por una parte, será el asesino de su padre. O sea, Edipo tiene un destino, un futuro de parricidio, de matar a su padre, y que se va a casar con su madre. Entonces el rey no soporta, dice, no, no, esto no lo voy a permitir, no, no lo voy a hacer, y decide deshacerse de él, pero no tiene el valor, el coraje, la determinación de hacerlo, y le entrega al niño a un sirviente, y le dice, por favor, llévatelo, y desaparece, ¿no? Dice, no, pero pues es su hijo, pues sí, pero el oráculo habló y no estaba dispuesto a correr esa suerte. Le entrega a su hijo, y este sirviente pues decide matarlo, pero tampoco puede, ¿no? O sea, como que una parte de él tampoco es capaz, y lo que hace es colgarlo de un árbol, con la espera, con la idea de que pues el tiempo ahí colgado y demás trata de conseguir. Sin embargo, pues en esta desesperación, en este llanto, una familia encuentra el hipo y lo suelta del árbol. Sin embargo, sí queda una secuela, y es en la que el hipo queda como con el pie chueco, y así caminaban, ¿no? Como chueco. Pasan los años y un día este Edipo, ya un hombre joven, fuerte, en un camino se encuentra con una comitiva y tienen un enfrentamiento al grado que él mata a una de las personas que dirigen esta comitiva, al rey. Sabe que hay una reina, entonces al haber matado a este rey se queda con ese reino, con ese poblado, y al mismo tiempo se queda a hacer de esa reina su esposa. La tragedia se revela cuando Edipo comprende que ese hombre al que mató hace muchos años era su padre, y que la mujer con la que tiene hijos es su madre. No soporta, no entiende, está destrozado, y decide arrancarse los ojos para no ver esa realidad. Y a partir de ahí se dedica a vagar. Cuando las personas veían esta historia, tenían una empatía tal y una conmoción ante el acontecimiento, que vivían lo que les llamamos una catarsis. La catarsis es el equivalente, por ejemplo, a cuando vamos a un concierto o a un partido de fútbol, o tenemos un momento religioso, emotivo muy fuerte en el que soltamos, ¿no? Así, necesitamos como hacer esa parte ritual en nuestras vidas,
simbolizar las cosas, uno, para procesarlas, para trascenderlas, y como por ahí dicen, para dejarlas ir. Y eso es un poco lo que pasaba con la tragedia. Sí, este sentido de soltar, de sacar, de eliminar como todo eso negativo de ahí. Porque finalmente yo creo que ustedes van a coincidir conmigo que Edipo no era culpable, no, él responde como a las circunstancias. Se tiene un enfrentamiento, derrota, era su padre, él no lo sabía. Llega al reino, se enamora de la mujer que trágica y terriblemente resulta ser su madre. Pero no hay como una cuestión consciente de hacer este daño. Es víctima de las circunstancias y tal cual es víctima del destino, porque no puede eludir el destino. Y ese concepto se nos queda. Sí, es un concepto que tenemos dentro de nuestro vocabulario y dentro de nuestras concepciones del mundo, de es que era el destino. Hice tal cosa, conocí a tal persona, era el destino, ¿no? O al revés, no funcionaron las cosas, no era su destino estar juntos. Y son conceptos que parten desde entonces, desde la antigüedad griega. Opuesto a la tragedia tenemos la comedia. En la comedia es una cuestión ya, podemos decirlo, más recreativa, como más de distracción, pero tampoco como la entendemos ahora. Ahora para nosotros la comedia es reír, ¿no? Y el pastelazo, ya es que es comediante. Sí, cuenta el stand-up que está tan fuerte en estos momentos, aunque ya tiene muchos años, ¿no? Pero es esta cuestión de, ay, qué chistoso. Sí, en la comedia sí tenemos un sentido de distracción. A diferencia de de la tragedia, los personajes son comunes y digamos que son arquetípicos, arquetípicos. Es decir, en la comedia tenemos al personajes arquetipos que representan un todo. Por ejemplo, el que es súper ahorrador, codo, ¿no? Le decimos, y es el avaro. O la mujer que se preocupa en exceso por su apariencia, por cómo se ve, por la juventud, y es la vanidad, la vanidosa, ¿no? O el personaje que es sumamente miedoso, ¿no? Entonces, son arquetipos, les llamamos son personajes planos porque son solamente de una línea, son de un solo modo de ser, no hay un cambio en su, no va a haber algo diferente en ellos, van a ser de un modo y además representan este tipo de cosas. Generalmente representaban vicios, ¿sí? O formas no apropiadas de, de existir. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas que veían estas comedias, por supuesto, tenían que reír muchísimo. El objetivo era que rieran muchísimo, pero además de la risa, lo que se buscaba era esa reflexión de, ay, es que qué chistoso es ese que es tan codo, ¿no? Que no le da de comer ni a su caballo, ¿no? Porque no quiere desperdiciar nada. Pero a la vez que ridículo que sea así, yo no quiero verme como él, ¿no? No quiero ser así de pobre. O el hipocondriaco, que nada más le dicen, ay, es que esa persona tenía un dolor de cabeza y resultó ser un derrame, y que diga cada vez que le duele la cabeza sienta que es un derrame, ¿no? Hay una obra que se llama así, El enfermo imaginario. Y además, dentro de esta cuestión, en el caso de la comedia, el final es feliz. Ojo, el final es feliz para el espectador, no para el personaje. No, no siempre, ¿no? Para el personaje, a veces sí, pero no necesariamente para el personaje las cosas van a salir bien, pero sí para el espectador, que uno dice, ay, pues ese que es súper avaro, pues entonces sí que le quiten todo su dinero para que por algo sea así. O a ese que es tan mentiroso, ahora sí que le cachen todas sus mentiras para que deje de mentir. En ese sentido sería la cuestión del final, del final feliz, que no necesariamente el personaje termina bien, pero sí la situación. Y normalmente estas obras se le llamaban de enredos.
lo que ahora decimos que es la comedia de situación, ¿no? Que se empezaba mucho de la parte divertida y cómica del asunto es que una situación es muy simple y se empieza a enredar y se empieza a confundir. Y tú como espectador estás muy divertido porque ves que hay que en un lío, pero entre ellos no saben que están enredados, no saben que están confundidos. Y ese es una forma muy general de lo que pasa con la comedia. Uno más sería el drama, que aquí vamos a tener un punto específico. Aquí puede ser tanto personajes de la nobleza como personajes comunes, todo tipo de personajes, no solamente personajes nobles o del pueblo. En el caso del drama es que tenemos ambos tintes, podemos tener elementos como muy serios y también a la vez elementos muy divertidos aquí. Por eso también decimos que es una tragicomedia o es una comedia dramática, ¿sí? Aunque drama como tal lo entendemos como la representación. Y aquí el punto más importante y la principal diferencia es que el personaje puede decir, puede tomar decisiones. Es un poco más como los conflictos de nuestra vida diaria. Es decir, nos enfrentamos a situaciones que quizá no nos salgan bien, pero tenemos la posibilidad de decidir. O sea, por ejemplo, ustedes en este momento tienen la oportunidad de decidieron ya por una carrera y van a presentar un examen. Yo espero que todo salga bien y se queden ahí. Puede que no, sí, existe esa posibilidad. Y aunque las cosas no salgan bien, ustedes decidieron, o tal cual, entran a estudiar y en algún punto las cosas salen bien y deciden salir. Pero es tu decisión, a diferencia de la tragedia que tenemos el factor destino. Un ejemplo de esta cuestión del drama es una obra que se llama La zorra y las uvas. La zorra y las uvas está inspirada en la vida de Esopo el fabulista, al que se le atribuyen las fábulas como la liebre y la tortuga, la zorra y las uvas, justamente, el, en el que está, en el que tenemos que, en esta obra, a un personaje que es Edipo, perdón, Esopo, que es un esclavo. Un día este hombre esclavo salva la vida de su, ¿cómo decirlo? De su amo, le salva la vida. Y su amo, como en forma de gratitud y recompensa, le ofrece lo que él quiere. Y este hombre esclavo decide su libertad. Le pide ser un hombre libre. El amo le concede la libertad. Y Sopo, en sus pocos momentos de ser un hombre libre, se enfrenta a muchas cosas. Él está muy contento, muy gozoso de esta libertad. Y en algún momento se encuentra con una mujer casada que trata de seducirlo. Él la rechaza. Y esta mujer, en actitud de venganza, pues ante su sentirse dolida y sentirse avergonzada por este rechazo, porque es una mujer casada, además, decide como plantearle una trampa, montarle una trampa y en este sentido él lo hace quedar como un ladrón, le mete un objeto muy valioso en sus cosas, declara que ese objeto está perdido y a la vez conduce a las personas para que lleguen a Esopo y digan, ah, él se lo robó. Las personas que están ahí no saben que Esopo es libre y bajo el contexto de sociedad de ese momento, al no ser un hombre libre, el único que tenía derecho a castigarlo era su dueño, su amo. Entonces aquí tenemos la disyuntiva. Estopo puede, uno, decir que es un hombre libre y ser juzgado como un hombre libre, lo que le puede llevar a la cárcel o incluso a la muerte. O dos, decir que es un hombre esclavo, porque obviamente su ex dueño, al darse cuenta que lo puede ayudar, le dice, está bien, te regreso el favor así, vuelves a ser mi esclavo, pero les digo que solo yo te puedo castigar y evidentemente no lo voy a hacer. Entonces tiene esta disyuntiva, ser enjuiciado como un hombre libre
y ello puede representar la cárcel, incluso la muerte, o ser juzgado como un esclavo, en el que salva la vida, pero al mismo tiempo pierde su vida. ¿Qué decidió Sopo? Ambas, ambas cosas son complicadas. Y en este caso, evidentemente, el Sopo decide por su libertad. Prefiere arriesgarse a una posible muerte antes que perder su libertad. El final no es agradable, el final no nos gusta, nos parece injusto, pero el personaje pudo decidir, a diferencia de la tragedia en la que el personaje sucumbe ante la fuerza de el destino. ¿Sí? Entonces, esos serían los tres géneros dramáticos. La tragedia con este final funesto, la comedia con esta noción de la risa, final feliz, pero con esta crítica hacia lo social, y el drama esta hora en la que el personaje puede enfrentarse a la peor de las situaciones, pero tiene la posibilidad de decidirlo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, Bien, perfecto. Muchas gracias. Entonces, aquí viene, por supuesto, un cuestionario, 8 preguntas en las que se habla en general de los 3 géneros literarios. Y bueno, les voy a pedir que lo hagan y voy monitoreando cómo van avanzando. Ya compartí, gracias Fabio, ya compartí el enlace, Harold, para que te integres al Learpod para hacer esta evaluación. Por ok. favor, muchas gracias. Estoy aquí al pendiente.
Bien, pues vamos a ir contestando. Y tenemos que el tema de un texto literario se refiere a, ¿qué pusiste aquí, Ángel? Yo puse la A. La historia. Sí y no. Es decir, el tema, digamos que aquí lo que les puede ayudar es que el tema lo podemos definir prácticamente con dos palabras. Por ejemplo, en los cuentos clásicos, pensemos en que les gusta Pinocho. El tema es el, yo creo que en el caso de Pinocho, el tema sería la madurez, ¿no? O sea, hasta que Pinocho no está listo para las responsabilidades de un humano es que se convierte, no es la mentira, no, la mentira es parte de los temas, pero es como el crecimiento, la madurez. En el caso de Cenicienta es el amor, por ejemplo. En el caso del cuento que otra vez me regreso para que bajen el archivo, se van a dar cuenta que es la migración. O sea, son como cuestiones que podemos de pronto determinar a partir de una sola palabra. Entonces, en ese sentido, esta sería la C, la idea principal de la que parte el autor para desarrollar su texto. Ese sería el tema. Vamos con la siguiente. A ver, Fabio. Género literario que aborda asuntos heroicos, sus personajes se inspiran en figuras históricas y simbolizan valores universales de la colectividad. ¿Qué género es este, Fabio? Excelente, género épico, narrativo o épico. Lo van a encontrar como los vemos, pero como ambos, y se refiere a la cuestión de lo relevante, lo heroico, lo digno de ser contado. Muy bien, Fabio. Harold, elementos formales de un poema. ¿Qué elementos de forma son deben aparecer en un poema? De forma. ¿Qué pusiste aquí? En la forma vamos a tener rima, ritmo, métrica y estrofa. ¿Cómo se divide el poema? Si tiene ritmo, si tiene rima, cuánto mide cada verso. Ángel, ¿cuál de las siguientes expresiones es una metáfora? Yo ahí puse la B, aunque también estaba entre B y D. Bueno, yo tenía esa duda. Bueno, Sí, está bien. El B o D es B. ¿Estás bien? ajá, El amor es el silencio más fino, ¿no? Como más, está diciendo, equiparando la noción de silencio, de quietud, de no hay nada con el amor. Y en el de, que aunque hubiera cielo, yo te amara, es como es, promesa, es parte de un poema, pero está como muy directo, ¿no? No nos dice, no nos está transformando. Aquí está comparando el amor con el silencio. Sí, está diciendo que el amor es el silencio. Por eso ahí tenemos una metáfora bien identificada. La siguiente, Fabio, el texto dramático es una obra que se elabora fundamentalmente con el objetivo de, exacto, representar. Las obras de teatro fueron escritas para verse en algún momento en un escenario, en una representación. Muy bien. Harold, a la narración en prosa breve se le denomina como la narración corta, eh, vinculada con una sola historia, pues tenemos que es el cuento,
Ángel. Los rasgos característicos de la novela son género. ¿Qué pusiste aquí? Puse la C. ¿En la novela? No. La novela es narrativa, ¿sale? Nos están contando algo. Está escrita en prosa. La prosa es lo contrario del verso. Es como normalmente escribimos. Y tiene una historia, una estructura compleja. Entonces tenemos aquí que los rasgos característicos de la novela son género narrativo, prosa y estructura compleja. Y la última, Fabio. El naranjo, sus ramas desveladas y el plátano vivaz, sus hojas tiende aquí y allá, de trecho en trecho pende la hiedra que hace al valladar guirnalda. Entre la palabra tiende y pende, ¿qué tipo de rima hay, Fabio? Muy bien, es una rima consonante. Entonces, muy bien, aquí está su resultado. ¿Qué pusieron contra lo que iba? De estos reactivos, pues vamos a hacer más. Qué bueno es que todavía nos quedan 2 sesiones de literatura, que es una el viernes, para trabajar géneros literarios y todavía tenemos una más el próximo lunes, entonces nos va a dar un poquito de más de tiempo porque por el fin de semana solo tuve 3 sesiones. Entonces con ustedes tengo un poquito más y nos va a dar oportunidad de hacer más y más y más y más reactivos. Así es que, como ven, es muy sintético, de verdad que imagínense sintetizarles en 8 horas todo esto que les he explicado, que les he presentado, pero de verdad, les doy la mejor y hago mi mayor esfuerzo por sintetizarles para que se queden con información relevante que les ayude a procesar los reactivos y además confío en la información que ustedes ya han construido previamente a través de toda su trayectoria académica. Así es que, pues muy bien, nos pasamos por 3 minutos ya. Vamos a terminar aquí. Entonces, se desconectan y se vuelven a conectar, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues dejo de compartir acá para dejar de grabar.